¿Cómo asignamos calificaciones con letras en Excel? Por ejemplo, acá yo tengo una columna con todas las notas y a la derecha tenemos dos columnas con el rango de notas y con la calificación, pero con una letra, ¿no? Por ejemplo, si se saca 15, entonces va a estar en el rango de 11 a 15 y la letra sería B. Si se saca 10, estaría con la letra C. Si se saca 5, estaría con la letra C nuevamente, ¿no? Pero esto es de manera manual y esto es lo que deberíamos evitar. Para que sea de manera automática, nosotros vamos a tener que crear una nueva columna aquí y miren, vamos a poner el primer patrón, que es el número 0, o sea, el primer número que tenemos acá en esta celda, y vamos a bajar una celda más, vamos a presionar Control Shift y la letra E y nos va a generar un auto relleno. Ahora vamos a ir a la columna de la izquierda, vamos a poner igual, vamos a llamar a la función buscar V, vamos a seleccionar el valor buscado, en este caso es la nota, ponemos punto y coma y vamos a seleccionar el rango de datos que tenemos a la derecha. Vamos a presionar F4, punto y coma y vamos a buscar la columna 2 y vamos a cerrar paréntesis, presionamos Enter y arrastramos hacia abajo y ya lo tenemos resuelto.